This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Nadie espera recibir un milagro. Pero cuando sucede, cambia tu vida para siempre. Ahora, imagina que ese milagro, la bendición más grande que Dios te ha dado, de repente desaparece. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te rendirías ante la tragedia o desafiarías lo imposible con una fe inquebrantable? Eso fue exactamente lo que enfrentó una mujer en la Biblia. Sin buscarlo, recibió un regalo divino que jamás imaginó tener. Pero un día, el mismo milagro que le llenó de alegría se apagó en sus brazos. Lo que hizo después no solo desafió la lógica humana, sino que llevó a uno de los milagros más impactantes jamás registrados. La historia de la mujer tsunamita es un poderoso testimonio de fe y generosidad. Lo que ella sembró con un simple acto de hospitalidad abrió las puertas a lo sobrenatural. No se conformó con el dolor ni permitió que la muerte tuviera la última palabra. Su determinación la llevó hasta el profeta Eliseo, y lo que ocurrió a continuación dejó asombrados a todos los que presenciaron el suceso. Si alguna vez has sentido que Dios te ha dado algo solo para luego quitártelo, si has luchado con pruebas que parecen no tener solución o si te has preguntado si los milagros todavía ocurren hoy, esta historia te revelará algo extraordinario. La generosidad, la fe inquebrantable y la confianza en el poder de Dios pueden cambiarlo todo, incluso cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final, porque este relato tiene una verdad que podría transformar tu manera de ver los milagros y la fe para siempre. La historia de Eliseo y la mujer tsunamita es un relato cargado de significado espiritual y lecciones prácticas sobre la fe, la generosidad y la intervención divina. Es una de las narraciones más profundas del Antiguo Testamento, pues nos permite ver el poder de Dios manifestado a través de la hospitalidad y la confianza inquebrantable en su palabra. Para comprender completamente su impacto, es crucial examinar el contexto en el que se desarrolló, desde el papel de Eliseo como profeta hasta la vida y la posición de la mujer tsunamita dentro de su sociedad. Este video nos ayudará a comprender los antecedentes que rodearon este encuentro milagroso y cómo su desarrollo fue clave en la revelación del propósito divino. Eliseo fue un profeta crucial en la historia de Israel, conocido por su fe inquebrantable y su capacidad para realizar milagros que transformaron la vida de muchas personas. Su papel dentro del pueblo de Dios fue fundamental, pues su ministerio se caracterizó por su cercanía con los necesitados y su profunda conexión con la voluntad divina. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías, quien antes de ascender al cielo dejó su manto sobre él como símbolo de la transferencia de su autoridad profética. Este momento, registrado en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 9 al 15, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Eliseo, en la que recibió una doble porción del espíritu de Elías, capacitándolo para realizar grandes señales y prodigios. El ministerio de Eliseo se llevó a cabo en una época de gran decadencia espiritual y moral en Israel. En aquel tiempo, el pueblo había caído en la idolatría y se había alejado de los mandamientos de Dios, influenciado por las costumbres paganas de las naciones vecinas. Sin embargo, en medio de la corrupción y el desvío, Dios levantó profetas como Eliseo para llamar a su pueblo al arrepentimiento y recordarle su fidelidad. El ministerio de Eliseo no solo se limitó a proclamar advertencias y mensajes divinos, sino que también fue un testimonio vivo del poder de Dios,
ya que a través de él se realizaron múltiples milagros que impactaron tanto a personas individuales como a comunidades enteras. Entre sus milagros más recordados se encuentran la multiplicación del aceite de una viuda, la purificación del agua en Jericó, la sanidad de Naamán, la alimentación de 100 personas con unos pocos panes y la resurrección del hijo de la mujer sunamita, evento central de nuestra historia. Dentro de este contexto histórico surge la figura de la mujer sunamita, una persona que, aunque sin un nombre registrado en las Escrituras, dejó una huella imborrable en la historia sagrada. La Biblia la describe como una mujer importante de la ciudad de Sunem, lo que nos indica que poseía estabilidad económica y una posición social destacada. Sunem era una ciudad situada en la región de la tribu de Isaacar, en una zona fértil del norte de Israel. Su ubicación estratégica la convertía en un punto de paso para viajeros y comerciantes, lo que también facilitaba el encuentro con figuras itinerantes como los profetas. La primera mención de la mujer sunamita se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8, donde se nos dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Desde este primer encuentro, queda en evidencia que la mujer sunamita poseía una hospitalidad excepcional. A diferencia de otros personajes bíblicos que actuaban movidos por una necesidad personal, ella decidió ayudar a Eliseo sin esperar nada a cambio. Esta actitud de generosidad y apertura hacia el profeta demuestra que su vida estaba fundamentada en principios de bondad y servicio. Su disposición para recibir a Eliseo en su casa revela además que tenía un corazón sensible para reconocer la obra de Dios. No veía a Eliseo simplemente como un viajero cualquiera, sino que lo identificó como un varón de Dios y le ofreció su ayuda con insistencia. En la cultura del antiguo Israel, la hospitalidad era una práctica sumamente valorada, pero en este caso, su actitud iba mucho más allá del cumplimiento de una norma cultural. Su insistencia en servirle demuestra que su hospitalidad no era superficial, sino que provenía de un deseo genuino de ser una bendición para los siervos de Dios. A medida que la relación entre Eliseo y la mujer sunamita se profundizó, su generosidad y percepción espiritual se hicieron aún más evidentes. No se conformó con invitar a Eliseo ocasionalmente a comer en su casa, sino que tomó una decisión aún más trascendental. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 10, ella dijo a su esposo: yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hagámosle un pequeño aposento de paredes, y pongámosle allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Esta declaración nos revela varios aspectos importantes sobre su carácter y su relación con Eliseo. En primer lugar, vemos que la mujer sunamita tenía un discernimiento espiritual notable. No todos los que veían a Eliseo pasar por Sunem reconocían que era un hombre de Dios, pero ella pudo percibir su santidad y la importancia de su misión. Su decisión de construir un aposento especial para Eliseo en su hogar no solo demuestra su generosidad, sino también su deseo de estar conectada con la obra divina. En un tiempo en el que muchos en Israel se alejaban de Dios, ella buscaba acercarse a su presencia a través del servicio a su profeta. Además, esta decisión refleja su compromiso con la hospitalidad en un nivel más profundo. Construir una habitación para Eliseo no era un gesto momentáneo, sino una muestra de dedicación y entrega. La inclusión de una cama, una mesa, una silla y un candelero indica que su intención era brindarle comodidad y un espacio adecuado para que pudiera descansar y dedicarse a su labor profética sin interrupciones.
Esto demuestra que la mujer sunamita no solo daba de lo que le sobraba, sino que estaba dispuesta a hacer sacrificios para bendecir a Eliseo. El acto de la mujer sunamita de construir este aposento para Eliseo tuvo consecuencias que ella jamás imaginó. Sin saberlo, su hospitalidad abrió la puerta para que Dios realizara un milagro en su vida. Lo que comenzó como un simple acto de generosidad pronto se convertiría en la base de una historia que demostraría el poder de Dios de una manera sobrenatural. Esta relación entre Eliseo y la mujer sunamita nos enseña que la fe y la generosidad pueden generar bendiciones inesperadas. Ella no buscaba recibir algo a cambio cuando decidió ayudar al profeta, pero su disposición para servir desató la intervención divina en su vida. Dios no ignora un corazón generoso, y muchas veces, cuando sembramos en su reino, cosechamos milagros que transforman nuestra existencia. La historia de Eliseo y la mujer sunamita es un relato que nos enseña cómo la generosidad sincera puede abrir las puertas a bendiciones inimaginables. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios honra a aquellos que practican la hospitalidad y la generosidad sin esperar nada a cambio. La mujer sunamita no solo demostró una disposición extraordinaria para ayudar, sino que lo hizo con un corazón abierto y sin reservas. Su historia nos recuerda que dar con amor y desinterés puede traer respuestas divinas que superan nuestras expectativas. Eliseo, como profeta de Dios, viajaba constantemente para cumplir con su ministerio. Su vida era de servicio continuo, llevando el mensaje de Dios y realizando milagros en diferentes lugares. Durante sus viajes, necesitaba lugares donde descansar y reponer fuerzas, ya que los caminos eran largos y agotadores. La mujer sunamita, al notar que Eliseo pasaba con frecuencia por su ciudad, no dudó en invitarlo a su casa para que comiera y se sintiera bienvenido. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 8, se nos dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Este pasaje es clave para entender el carácter de la mujer sunamita. Su hospitalidad no era un acto impulsivo ni algo hecho por compromiso, sino una expresión de su naturaleza generosa. La insistencia con la que invitaba a Eliseo a su hogar muestra que realmente deseaba bendecirlo y asegurarse de que estuviera bien atendido. En el contexto de la cultura de aquel tiempo, la hospitalidad era considerada una de las virtudes más importantes. No ofrecer alojamiento o alimento a un viajero se consideraba una falta de generosidad y respeto. Sin embargo, la mujer sunamita llevó esta práctica más allá de la simple cortesía y la convirtió en un acto de servicio a Dios. Después de haber abierto las puertas de su hogar para Eliseo, la mujer sunamita tomó una decisión aún más profunda. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 9, le dijo a su esposo: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios». Esta declaración nos muestra su discernimiento espiritual. No solo veía a Eliseo como un viajero común o un profeta más, sino que reconoció que en él habitaba la presencia de Dios. Fue este entendimiento lo que la llevó a dar un paso adicional en su generosidad. No se conformó con brindarle comida, sino que decidió construirle un aposento exclusivo dentro de su casa para que tuviera un lugar donde quedarse cada vez que pasara por Sunem. La decisión de la mujer sunamita de construir una habitación para Eliseo no era algo insignificante. En una época en la que los recursos eran limitados y construir una extensión en una casa implicaba una inversión significativa de tiempo y dinero, este gesto nos revela mucho sobre su fe y su compromiso con la obra de Dios.
Su deseo de proporcionar un espacio digno para el profeta muestra que su generosidad no era superficial ni motivada por un interés personal. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 10, ella misma detalla su plan: hagámosle un pequeño aposento de paredes, y pongámosle allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Cada elemento que incluyó en el aposento tenía un significado especial. La cama representaba descanso y comodidad, la mesa y la silla proporcionaban un lugar donde Eliseo podía estudiar y orar, y el candelero aseguraba que tuviera luz para sus tiempos de meditación en la noche. Esto nos demuestra que la mujer sunamita no solo quería darle un lugar para dormir, sino que deseaba que Eliseo pudiera continuar con su ministerio sin preocupaciones. Su generosidad iba más allá de lo material, buscaba facilitar la labor de un siervo de Dios, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para cumplir su llamado. Lo que hace aún más admirable a la mujer sunamita es que en ningún momento su generosidad estuvo motivada por un deseo de obtener algo a cambio. A diferencia de otras personas en la Biblia que buscaban la ayuda de los profetas para recibir un milagro o una bendición, la mujer sunamita simplemente dio sin pedir nada. Su única motivación era su amor por Dios y su reconocimiento de la obra que Eliseo estaba llevando a cabo. Esto nos enseña una lección poderosa: cuando damos con un corazón sincero y sin esperar recompensa, Dios mismo se encarga de sorprendernos con bendiciones que jamás imaginamos. La actitud de la mujer sunamita también nos muestra la importancia de dar con excelencia. Ella no improvisó ni ofreció lo mínimo, en cambio, planificó cuidadosamente lo que iba a hacer y se aseguró de que el profeta tuviera un espacio adecuado y bien equipado. En muchas ocasiones, los creyentes caemos en el error de dar a Dios y a los demás de manera apresurada o sin dedicación. La historia de la mujer sunamita nos recuerda que el verdadero dar implica atención a los detalles y un esfuerzo consciente por hacer las cosas bien. La generosidad de la mujer sunamita se convirtió en una semilla que más adelante daría fruto en su propia vida de una manera que ella nunca esperó. Este gesto desinteresado no solo benefició a Eliseo, sino que también abrió la puerta a una intervención divina que cambiaría su destino para siempre. A menudo, cuando damos a los demás, no nos damos cuenta de que estamos sembrando algo que Dios puede multiplicar de manera sorprendente. Este acto de generosidad nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la hospitalidad y el servicio a Dios. ¿Estamos dispuestos a dar de lo nuestro sin esperar nada a cambio? ¿Buscamos maneras de bendecir a otros, incluso cuando no hay una recompensa inmediata? La historia de la mujer sunamita nos anima a vivir con un espíritu generoso y a confiar en que Dios honra a aquellos que dan con amor. La historia de Eliseo y la mujer sunamita nos muestra cómo Dios honra la fe y la generosidad de aquellos que lo buscan con sinceridad. Hasta este punto, hemos visto cómo la mujer sunamita, sin esperar nada a cambio, abrió las puertas de su casa y brindó hospitalidad al profeta. Su generosidad fue más allá de lo convencional, ya que decidió construir un aposento exclusivo para Eliseo, asegurándose de que tuviera un lugar de descanso y comunión con Dios cada vez que pasara por Sunem. Sin embargo, lo que ella no sabía era que su bondad estaba preparando el camino para un milagro que transformaría su vida de manera inesperada. La relación entre Eliseo y la mujer sunamita había crecido con el tiempo. Eliseo se había convertido en un huésped habitual en su casa, disfrutando de la hospitalidad y el respeto con el que era tratado. Pero un día, Eliseo, conmovido por la generosidad de la mujer, decidió que era momento de hacer algo por ella.
En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 13, Eliseo le pregunta a su siervo Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta de Eliseo no solo muestra su gratitud, sino que también refleja su deseo de bendecir a quien había dado sin pedir nada a cambio. Cuando Giezi le comunica la pregunta a la mujer sunamita, su respuesta es sorprendente. Ella simplemente dice, yo habito en medio de mi pueblo. Esta declaración revela mucho sobre su carácter. A pesar de que Eliseo estaba dispuesto a interceder por ella ante el rey o el comandante del ejército, ella no pidió ninguna posición de honor ni favores personales. Estaba satisfecha con su vida y no tenía ambiciones de grandeza. Esta respuesta demuestra que su generosidad no tenía un motivo oculto ni esperaba recibir algo a cambio de su hospitalidad. Sin embargo, Dios, que ve lo más profundo del corazón, sabía que había un anhelo silencioso en su vida. Giezi, el siervo de Eliseo, observó que la mujer sunamita no tenía hijos y que su esposo era ya anciano. En la cultura hebrea de la época, la infertilidad era considerada una de las pruebas más difíciles que una mujer podía enfrentar. No tener hijos no solo significaba la ausencia de descendencia, sino que también podía generar incertidumbre sobre el futuro, ya que los hijos eran vistos como el sustento y protección de los padres en su vejez. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16, Eliseo le hace una promesa inesperada: por este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. La reacción de la mujer sunamita ante estas palabras fue de incredulidad mezclada con temor. Su respuesta en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16 es reveladora: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esta reacción nos permite ver que, aunque era una mujer de fe, había áreas en su vida donde el dolor de la espera y las decepciones la habían llevado a resignarse. No se menciona que ella haya pedido un hijo a Dios o que haya clamado por un milagro, lo que sugiere que posiblemente había aprendido a vivir con la idea de que nunca experimentaría la maternidad. Sus palabras reflejan el temor de volver a ilusionarse solo para enfrentar una nueva decepción. Sin embargo, la palabra del profeta no regresó vacía. Dios había determinado bendecir a la mujer sunamita con lo que más anhelaba, aun cuando ella misma no se atrevía a pedirlo. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 17, se nos dice: mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El cumplimiento de esta promesa no fue producto del azar ni de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios para recompensar la generosidad y la fe. Este milagro es un recordatorio poderoso de cómo Dios conoce los deseos más profundos de nuestro corazón, incluso aquellos que hemos guardado en silencio. La mujer sunamita no había clamado por un hijo en voz alta, pero Dios, que todo lo sabe, vio su necesidad y decidió sorprenderla con una bendición inesperada. La historia nos muestra que, cuando caminamos en obediencia y generosidad, Dios se encarga de darnos más de lo que podemos imaginar. El nacimiento del hijo de la mujer sunamita no solo representó la alegría de una nueva vida, sino que también fue una confirmación de que Dios escucha y responde en el tiempo perfecto. Muchas veces, cuando hemos esperado demasiado por algo y parece que la oportunidad se ha desvanecido, Dios nos muestra que su tiempo es diferente al nuestro. Aunque para la mujer sunamita la maternidad parecía imposible debido a su edad y la de su esposo, Dios demostró que nada es imposible para él.
Este evento también resalta la importancia de la palabra profética y la autoridad que Eliseo tenía como siervo de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa a sus profetas para declarar promesas que posteriormente se cumplen. La promesa de un hijo para la mujer sunamita nos recuerda historias similares, como la de Sara, quien dio a luz a Isaac en su vejez, o la de Ana, quien después de años de esterilidad recibió a Samuel como respuesta a su clamor. La historia de la mujer sunamita nos enseña que Dios no solo provee para nuestras necesidades básicas, sino que también se preocupa por nuestros anhelos más profundos. Su amor es tan grande que nos sorprende con bendiciones que a veces ni siquiera nos atrevemos a pedir. La llegada de su hijo fue el resultado de un acto de generosidad que ella nunca imaginó que sería recompensado de esta manera. El nacimiento del hijo de la mujer sunamita también marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa llena de alegría y esperanza. Sin embargo, lo que ella no sabía era que su fe sería puesta a prueba en el futuro, y que el milagro que había recibido enfrentaría una crisis inesperada. En este video, veremos cómo esta historia se convierte en una prueba de fe aún más profunda, donde la mujer sunamita deberá demostrar que su confianza en Dios no depende solo de los milagros, sino LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. De su soberanía en todo momento. La historia de la mujer sunamita y su hijo, nacido como un milagro divino, nos recuerda que la vida no es un camino lineal donde solo experimentamos bendiciones sin dificultades. Aunque Dios le había concedido el deseo más profundo de su corazón, este regalo divino también traería una prueba que pondría a prueba su fe de manera extrema. Este capítulo de la historia nos lleva a una de las experiencias más difíciles para cualquier ser humano, la pérdida de un ser querido. La mujer sunamita, quien recibió la promesa de un hijo cuando ya no lo esperaba, enfrentaría ahora la tragedia más devastadora. El niño creció en un ambiente de amor y gozo. La mujer sunamita, después de haber vivido con la resignación de no ser madre, ahora disfrutaba de la compañía de su hijo, quien representaba la fidelidad de Dios. No se nos dice cuánto tiempo pasó desde su nacimiento hasta el momento en que ocurrió la tragedia, pero el relato bíblico deja claro que era lo suficientemente mayor como para salir al campo con su padre. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 18, se menciona, y el niño creció, pero aconteció un día, que salió a su padre, a los segadores. Este detalle es importante porque nos muestra que el niño ya tenía la edad suficiente para acompañar a su padre en sus labores agrícolas, aunque todavía era lo bastante joven como para necesitar ser llevado de vuelta a su madre en brazos. En ese mismo día, mientras el niño estaba en el campo, comenzó a experimentar un dolor de cabeza severo. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 19, el niño exclamó, mi cabeza, mi cabeza. La descripción del dolor repentino y agudo nos lleva a considerar que posiblemente sufrió una insolación o un golpe de calor,
ya que el trabajo en el campo bajo el sol intenso podría haber causado este colapso físico. Su padre, al escuchar el clamor de su hijo, no supo cómo ayudarlo, y en su desesperación, ordenó a uno de los siervos que lo llevara de vuelta con su madre. El hecho de que el padre del niño decidiera enviarlo directamente a su madre en lugar de buscar ayuda médica o recurrir a otro tipo de asistencia, refleja la importancia de la madre en el cuidado de los hijos en esa cultura. En el contexto de la sociedad de aquel tiempo, las madres eran las principales cuidadoras y encargadas de la crianza, mientras que los padres solían encargarse del sustento y las labores del campo. Esta escena también nos permite ver que la relación entre la madre y el hijo era estrecha y especial. Cuando el niño llegó a los brazos de su madre, ella hizo todo lo posible por confortarlo y aliviar su dolor. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 20, se nos dice, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Aquí vemos uno de los momentos más desgarradores de la historia. La madre, quien había recibido este hijo como un milagro divino, tuvo que presenciar su agonía y, finalmente, su muerte. No se menciona que haya habido una lucha prolongada ni síntomas que indicaran una enfermedad previa, lo que hace que su fallecimiento sea aún más impactante. En este momento de tragedia, muchas personas habrían caído en la desesperación total. La mujer tsunamita tenía todas las razones para llorar, lamentarse y preguntarse por qué Dios le había dado un hijo solo para quitárselo después. La muerte del niño no solo representaba una pérdida emocional devastadora, sino que también desafiaba directamente su comprensión del propósito divino. ¿Por qué Dios le habría dado un hijo si iba a permitir que muriera tan pronto? ¿Por qué se le permitió experimentar la alegría de la maternidad solo para verla convertida en dolor? Sin embargo, lo que la mujer tsunamita hizo a continuación nos revela el nivel de fe que tenía. En lugar de hundirse en la tristeza y la desesperación, tomó una decisión que demostraría su confianza inquebrantable en el poder de Dios. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 21, se nos dice, subió ella, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta y salió. Esta acción es profundamente simbólica y muestra una fe que trasciende la lógica humana. En lugar de preparar el cuerpo del niño para el entierro, lo llevó al aposento que había construido para Eliseo y lo acostó en la cama del profeta. El hecho de que lo haya colocado sobre la cama de Eliseo indica que la mujer tsunamita no consideraba que todo había terminado. Si hubiera aceptado la muerte de su hijo como definitiva, habría comenzado a lamentarse públicamente o a preparar los rituales funerarios, como era la costumbre en aquel tiempo. En cambio, su decisión de llevarlo a la habitación del profeta muestra que creía en la posibilidad de un milagro. En su corazón, había una convicción de que la historia de su hijo aún no había terminado. Después de colocar el cuerpo del niño en la habitación, la mujer no se detuvo a llorar ni a compartir su dolor con otros. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 22, inmediatamente llamó a su esposo y le pidió que le enviara un criado y un asno para ir rápidamente a buscar a Eliseo. Su esposo, sin conocer la situación en detalle, le preguntó por qué quería ir a ver al profeta en ese momento, ya que no era un día especial de culto ni de sacrificio. Su respuesta fue breve pero significativa: paz. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 23. Esta respuesta es impactante porque muestra que la mujer no quería alarmar a su esposo ni permitir que la desesperación se apoderara de ella.
La palabra paz en este contexto no significa que no estuviera angustiada, sino que estaba confiando plenamente en que Dios tenía el control de la situación. Su fe era tan grande que no permitió que la noticia de la muerte de su hijo se extendiera hasta que pudiera hablar directamente con Eliseo. Este episodio de la historia nos muestra el tipo de fe que trasciende las circunstancias. La mujer sunamita no negó la realidad de lo que había ocurrido, pero tampoco aceptó la muerte de su hijo como el capítulo final de la historia. Su fe estaba basada en la certeza de que Dios tenía el poder de cambiar cualquier situación, por más imposible que pareciera. La muerte del niño no solo puso a prueba su confianza en Dios, sino que también reveló su carácter fuerte y decidido. A diferencia de otras personas que en la Biblia reaccionaron con desesperación ante la pérdida de un ser querido, ella mantuvo la calma y actuó con determinación. No se dejó llevar por el dolor ni permitió que la tragedia la paralizara. Sabía que el único lugar donde encontraría una respuesta era en la presencia de Dios, a través del profeta Eliseo. Después de haber enfrentado la pérdida más devastadora de su vida, la mujer sunamita tomó una decisión que demostraría la profundidad de su fe y su confianza en el poder de Dios. En lugar de rendirse ante la tragedia y aceptar la muerte de su hijo como un hecho irreversible, se negó a dar por terminado el milagro que Dios había iniciado en su vida. Este video nos mostrará cómo su fe persistente y su determinación la llevaron a buscar una solución que humanamente parecía imposible. Tras colocar el cuerpo de su hijo en la habitación que había construido para Eliseo, la mujer sunamita no se permitió caer en la desesperación. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 22, le pidió a su esposo que le preparara un asno y le enviara un criado para poder ir en busca del profeta. La manera en que hizo esta solicitud demuestra su urgencia y su convicción de que Eliseo era el único que podía ayudarla en ese momento. Sin embargo, lo más llamativo de esta escena es la reacción de su esposo. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 23, él le preguntó, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. La pregunta del esposo nos revela un detalle cultural importante. En aquellos tiempos, la gente solía visitar a los profetas en días específicos, cuando se realizaban ceremonias religiosas o momentos de consulta especial. Para el esposo de la mujer sunamita, la visita a Eliseo en un día cualquiera no tenía sentido. Su pregunta también nos sugiere que él no estaba al tanto de la tragedia que había ocurrido. La mujer, lejos de explicarle la razón de su viaje o darle detalles de lo sucedido, simplemente respondió con una palabra breve pero llena de significado: paz. Esta respuesta es asombrosa. A pesar de que su hijo estaba muerto, ella eligió no pronunciar palabras de desesperanza ni declarar la tragedia sobre su vida. No se dejó dominar por el pánico ni permitió que la duda se filtrara en sus palabras. En lugar de lamentarse, mantuvo una actitud de fe absoluta. Su respuesta de paz no significaba que estuviera en calma emocionalmente, sino que confiaba en que la situación aún no estaba definida y que Dios tenía la última palabra. Después de obtener lo que pidió, la mujer se apresuró a partir hacia el Monte Carmelo, donde Eliseo se encontraba. Este viaje no fue fácil. La distancia entre Sunem y el Monte Carmelo era de aproximadamente 30 kilómetros, lo que significaba varias horas de viaje a caballo o en asno. Sin embargo, ella no se dejó intimidar por la distancia ni por el esfuerzo físico que requería la travesía. Su fe la impulsaba, y su determinación no permitía retrasos. Cuando Eliseo la vio venir a lo lejos,
inmediatamente notó que algo no estaba bien. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 25, se nos dice, y aconteció que cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. Eliseo la reconoció de inmediato y, sabiendo que no era común que ella lo visitara sin previo aviso, supo que había una razón urgente detrás de su viaje. Antes de que la mujer llegara hasta Eliseo, el profeta envió a su siervo Giezi para que la interceptara y le preguntara por su bienestar. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 26, Giezi le preguntó, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. ¿Y a tu hijo? Sorprendentemente, la mujer respondió nuevamente con la misma palabra que le había dicho a su esposo, bien. Aquí vemos una vez más la firmeza de su fe. Aunque su hijo yacía sin vida en la casa, ella no declaró su muerte ante Giezi. Su respuesta no fue una mentira, sino una declaración de fe. Para ella, la historia de su hijo aún no había terminado, y por eso se rehusaba a aceptar la muerte como la última palabra en su situación. Sabía que debía hablar directamente con Eliseo, porque él era el canal a través del cual Dios había obrado en su vida anteriormente. Cuando finalmente llegó hasta Eliseo, su actitud cambió. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 27, leemos, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Aquí vemos una expresión de desesperación y humildad. La mujer sunamita, quien hasta este momento había mostrado un control impresionante sobre sus emociones, ahora se postra ante Eliseo y se aferra a sus pies, un gesto que en la cultura de la época significaba súplica y rendición total. La reacción de Eliseo también es interesante. En el mismo versículo se nos dice que Giezi intentó apartarla, pero el profeta le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Esto nos indica que, aunque Eliseo tenía un don profético y Dios le revelaba muchas cosas, en este caso específico no sabía de antemano lo que había ocurrido. Esto enfatiza aún más la importancia de la fe de la mujer, pues su determinación de buscar a Eliseo fue clave para que el profeta entendiera la magnitud del problema. Finalmente, en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 28, la mujer sunamita expresó el dolor que había estado guardando dentro de ella. ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Estas palabras revelan la profunda angustia de su corazón. Ella nunca había pedido un hijo, pero Dios, a través de Eliseo, le había concedido ese regalo. Ahora, la pérdida de su hijo la hacía cuestionar si el milagro había sido en vano. Su clamor no era una queja de incredulidad, sino una expresión de su dolor y su lucha interna por comprender lo que estaba ocurriendo. Este momento es crucial en la historia, porque nos muestra que la fe no es la ausencia de emociones o dudas. La mujer sunamita no era una persona insensible ni carente de sentimientos, al contrario, su dolor era real y profundo. Sin embargo, la diferencia radicaba en cómo decidió manejarlo. En lugar de rendirse a la desesperanza, llevó su carga directamente a quien sabía que podía ayudarla. Eliseo, al ver su angustia y escuchar sus palabras, comprendió la gravedad de la situación.
En los próximos versículos, veremos cómo el profeta actúa en respuesta a la fe de la mujer y cómo Dios demuestra una vez más su poder para revertir lo que parecía imposible. Este episodio de la historia nos deja una enseñanza profunda sobre la fe persistente. La mujer tsunamita no aceptó la tragedia como definitiva, sino que luchó con todas sus fuerzas para buscar una solución en Dios. Su determinación de no compartir la noticia de la muerte de su hijo con nadie hasta hablar con Eliseo muestra su confianza absoluta en que Dios aún podía obrar. En nuestras propias vidas, también enfrentamos momentos en los que todo parece perdido y en los que las circunstancias nos llevan a pensar que no hay salida. Sin embargo, la historia de la mujer tsunamita nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. No importa cuán imposible parezca una situación, cuando acudimos a Dios con fe genuina, Él puede traer restauración y vida incluso en los momentos más oscuros. Después de la angustiosa súplica de la mujer tsunamita a Eliseo, el relato nos muestra cómo la fe persistente de esta mujer no solo atrajo la atención del profeta, sino que también movilizó una respuesta inmediata. La determinación con la que había buscado a Eliseo revelaba que ella no aceptaba la muerte de su hijo como algo definitivo. Esta actitud, llena de confianza en la intervención divina, se convertiría en la clave para el milagro que estaba por suceder. En este video, exploraremos cómo Eliseo reaccionó ante la fe de la mujer tsunamita y cómo su regreso a Sunem marcó el inicio de uno de los milagros más extraordinarios de su ministerio profético. Luego de escuchar la angustiosa declaración de la mujer tsunamita, Eliseo entendió la gravedad de la situación y decidió actuar de inmediato. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 29, leemos que el profeta le dio instrucciones a su siervo Giezi, diciéndole: «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Este mandato es significativo por varias razones. Primero, la urgencia con la que Eliseo envió a Giezi indica que la situación no permitía demoras. Ordenó que su siervo partiera de inmediato y que no se detuviera en el camino, ni siquiera para responder a saludos. Esto era una señal de que la misión era de suma importancia y que cualquier distracción podía retrasar la obra que Dios estaba por realizar. En la cultura hebrea, los saludos no eran simples cortesías, sino que implicaban conversaciones largas y formales. Eliseo quería evitar cualquier pérdida de tiempo, lo que indica la seriedad del momento. En segundo lugar, la orden de colocar el báculo sobre el rostro del niño revela un aspecto espiritual del ministerio de Eliseo. En la antigüedad, el báculo de un profeta era un símbolo de su autoridad y del poder de Dios que operaba a través de él. En varios relatos bíblicos, los objetos personales de los siervos de Dios eran utilizados como instrumentos para transmitir el poder divino. Sin embargo, lo que ocurre después demuestra que el poder de Dios no está en los objetos, sino en la fe y la intervención directa del Espíritu Santo. A pesar de que Eliseo envió a Giezi con instrucciones claras, la mujer tsunamita no se conformó con esta solución. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 30, ella respondió con una declaración firme y determinante: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Estas palabras reflejan la misma actitud que tuvo Eliseo cuando se negó a separarse de Elías antes de recibir su manto. La mujer no estaba dispuesta a aceptar un milagro a medias ni a depender únicamente de un acto simbólico. Ella sabía que la presencia de Eliseo era crucial para que su hijo volviera a la vida, y por eso insistió en que él mismo regresara con ella.
Este acto de insistencia es clave en el relato, ya que nos muestra que la mujer sunamita no solo tenía fe en Dios, sino que también entendía la importancia de la presencia del profeta en el proceso del milagro. No era suficiente enviar un mensajero o realizar un acto simbólico, ella quería que el hombre de Dios estuviera allí personalmente para interceder por su hijo. Su determinación nos enseña que hay momentos en los que no debemos conformarnos con respuestas a medias, sino que debemos persistir hasta recibir la intervención completa de Dios. Ante la insistencia de la mujer, Eliseo cedió y decidió acompañarla de regreso a Sunem. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 31, Giezi llegó antes que ellos a la casa y realizó la acción que Eliseo le había ordenado. Había ya puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Aquí vemos que el intento inicial de restaurar al niño no tuvo éxito. Aunque el báculo de Eliseo representaba su autoridad profética, este objeto en sí mismo no tenía el poder de devolver la vida. El hecho de que el báculo no produjera el milagro de inmediato nos deja una lección valiosa. Dios no es limitado por fórmulas o métodos humanos. En ocasiones, podemos pensar que repetir ciertos actos religiosos o seguir ciertos rituales nos garantizará una respuesta de Dios, pero lo que realmente importa es su intervención directa y soberana. Eliseo entendió que el milagro requería más que un simple acto simbólico, y por eso continuó con su plan de llegar personalmente a la casa de la mujer sunamita. Cuando Eliseo finalmente llegó a la casa, se encontró con la escena más dolorosa. El niño seguía sin vida, acostado en la cama donde su madre lo había colocado. En este punto, Eliseo se preparó para interceder directamente. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 33, se nos dice, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Este detalle es importante porque nos muestra que Eliseo no se apresuró a actuar con sus propias fuerzas, sino que primero buscó la dirección de Dios a través de la oración. El hecho de que Eliseo cerrara la puerta antes de orar también tiene un significado profundo. En varias ocasiones en la Biblia, vemos que los milagros más grandes ocurren en la intimidad, lejos de la multitud y de los testigos. Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, hizo algo similar cuando resucitó a la hija de Jairo. Expulsó a todos de la habitación excepto a los padres y a unos pocos discípulos antes de llamar a la niña de vuelta a la vida. Este acto de cerrar la puerta simboliza un momento de conexión profunda con Dios, donde la fe y la oración se convierten en los instrumentos más poderosos. En este punto de la historia, Eliseo estaba completamente entregado a la dirección de Dios. Sabía que solo el poder divino podía restaurar la vida del niño, y su primer paso fue buscar a Dios con una oración ferviente. No se nos dice exactamente qué palabras usó, pero podemos imaginar que clamó a Dios con la certeza de que su poder podía traer la respuesta que la mujer sunamita estaba esperando. Este momento marca un punto de inflexión en la historia. Todo lo que había sucedido hasta ahora, desde la generosidad de la mujer sunamita hasta su persistencia en buscar a Eliseo y su negativa a aceptar la muerte de su hijo como definitiva, había llevado a este instante crucial. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. Holiday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy.
champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, Extra Strength Holiday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Holiday! Holiday, bring it on! La habitación, que había sido construida por la mujer como un acto de hospitalidad, se había convertido en el escenario de uno de los milagros más grandes de la historia bíblica. Después de todo el recorrido que la mujer tsunamita había realizado en su búsqueda de ayuda, el momento decisivo estaba por llegar. Hasta este punto, hemos visto su fe inquebrantable, su negativa a aceptar la muerte de su hijo como definitiva y su persistencia en llevar a Eliseo personalmente a su casa. Ahora, con el profeta finalmente en la habitación donde yacía el niño sin vida, se nos presenta uno de los momentos más asombrosos de la historia bíblica, la resurrección milagrosa de su hijo. Este episodio nos muestra cómo la fe, combinada con la oración y la intervención divina, puede traer vida incluso en las circunstancias más desesperadas. Cuando Eliseo entró en la habitación, se encontró con el niño acostado en la cama, tal como la mujer tsunamita lo había dejado antes de partir en busca de ayuda. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 33, se nos dice: entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Este detalle es significativo porque nos muestra que Eliseo no se apresuró a actuar según su propio entendimiento, sino que su primer paso fue buscar la dirección de Dios. La oración no era solo una formalidad, sino el reconocimiento de que solo Dios tenía el poder para devolverle la vida al niño. El hecho de que Eliseo cerrara la puerta es un elemento clave en esta historia. Este gesto nos recuerda otras ocasiones en las Escrituras donde los milagros ocurren en un ambiente de intimidad y oración profunda. Jesús, en el Nuevo Testamento, utilizó un enfoque similar cuando resucitó a la hija de Jairo. Antes de realizar el milagro, expulsó a todos de la habitación, dejando solo a los padres y a unos pocos discípulos. Esto nos enseña que los momentos de mayor intervención divina a menudo ocurren en la privacidad de una relación íntima con Dios, lejos del ruido y las distracciones del mundo exterior. Eliseo entendía que este milagro no dependía de su habilidad personal, sino de la soberanía y el poder de Dios. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 34, vemos que después de orar, tomó una acción poco convencional, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Este acto puede parecernos extraño, pero tiene un simbolismo profundo. Eliseo estaba identificándose completamente con el niño, alineando su cuerpo con el del pequeño en una representación de transferencia de vida. Este método también nos recuerda la manera en que Elías, el mentor de Eliseo, había realizado un milagro similar. En 1 de Reyes capítulo 17, versículos del 21 al 22, cuando Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, también se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios hasta que el niño volvió a la vida. La similitud entre ambas historias nos muestra que Eliseo estaba siguiendo el modelo de su maestro, confiando en que Dios podía traer restauración de la misma manera. Sin embargo, a pesar de que el cuerpo del niño entró en calor, esto no significó una resurrección inmediata. Aquí vemos una lección importante: algunos milagros no ocurren de inmediato, sino que requieren perseverancia en la oración y fe continua. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 35, se nos dice que volviéndose, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió,
y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Este detalle es fascinante por varias razones. Primero, el hecho de que Eliseo tuviera que insistir nos muestra que incluso los siervos más ungidos de Dios deben persistir en la oración cuando buscan un milagro. No siempre basta con una sola oración, a veces, Dios permite un proceso para probar la fe y la constancia de quienes claman a Él. Eliseo no se dio por vencido cuando el niño solo mostró señales de calor en su cuerpo, en cambio, continuó orando y actuando hasta que la vida regresó completamente al niño. El estornudo del niño es un detalle curioso que nos lleva a preguntarnos sobre su significado. En la cultura bíblica, el número 7 simboliza la perfección y la obra completa de Dios. El hecho de que el niño estornudara 7 veces puede interpretarse como una señal de que la restauración de su vida fue total y completa, confirmando que el milagro había sido consumado en su totalidad. Los estornudos, además, pueden representar la expulsión de la muerte y la entrada de un nuevo aliento de vida. Finalmente, en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 36, Eliseo llamó a Giezi y le dijo, «Llama a la sunamita». Cuando la mujer entró en la habitación, Eliseo le dijo, «Toma tu hijo». Este momento es la culminación de su fe inquebrantable. La mujer, que se había negado a aceptar la muerte de su hijo como definitiva, ahora lo veía de vuelta en sus brazos, completamente restaurado. La reacción de la mujer sunamita en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 37, es profundamente conmovedora, así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, después tomó a su hijo, y salió. Su primer acto no fue abrazar inmediatamente a su hijo, sino postrarse en gratitud ante Eliseo, reconociendo que Dios había obrado un milagro en su vida. Su reverencia nos muestra que entendía que este milagro no solo era una bendición personal, sino una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. Este episodio de la historia nos deja varias enseñanzas fundamentales. En primer lugar, nos recuerda que la oración es la clave para ver la intervención de Dios en nuestras vidas. Eliseo no intentó realizar el milagro por su propia cuenta, sino que primero buscó la dirección de Dios y luego actuó conforme a su voluntad. A menudo, cuando enfrentamos situaciones imposibles, queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a depender de Él y a perseverar en la oración hasta ver su obra cumplida. En segundo lugar, vemos que la fe no es solo creer en Dios, sino actuar de acuerdo con esa creencia. La mujer sunamita no se conformó con la muerte de su hijo, en lugar de resignarse, decidió buscar una solución en Dios, confiando en que Él podía revertir la situación. Su historia nos enseña que la fe verdadera es aquella que nos lleva a movernos, a insistir y a no aceptar la derrota cuando sabemos que Dios aún no ha dicho la última palabra. Por último, este relato nos muestra que Dios tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte. No importa cuán desesperada sea una situación, cuando Dios interviene, todo puede cambiar. La resurrección del hijo de la mujer sunamita es un testimonio de que Dios escucha el clamor de aquellos que le buscan con sinceridad y de que sus milagros son una realidad para quienes confían en Él. La culminación de la historia de la mujer sunamita y su hijo marca uno de los momentos más impactantes en la narrativa bíblica. Después de una prueba de fe intensa, de una búsqueda incansable de la intervención de Dios a través del profeta Eliseo y de un milagro que desafió las leyes de la naturaleza, llega el momento de la restauración completa. La mujer sunamita no solo fue testigo del poder de Dios, sino que también experimentó la fidelidad de sus promesas de una manera que pocos han tenido el privilegio de vivir.
Cuando Eliseo completó la intercesión sobre el niño y éste volvió a la vida, la reacción de la mujer sunamita fue un reflejo de su profundo respeto y gratitud. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 36, Eliseo llamó a su siervo Giezi y le dijo: «Llama a la sunamita». Este llamado tenía un propósito claro: devolverle el hijo que, por un breve pero doloroso periodo, había perdido. En este punto de la historia, la emoción debió ser indescriptible. La mujer que había demostrado una fe inquebrantable ahora estaba a punto de ver el fruto de su confianza en Dios. Cuando la mujer sunamita entró en la habitación, el profeta simplemente le dijo: «Toma tu hijo», 2 de Reyes capítulo 4, versículo 36. Esta breve pero poderosa instrucción representó el cumplimiento del milagro. No hubo largas explicaciones, no hubo palabras de advertencia o de justificación. Eliseo no se tomó el crédito ni intentó engrandecerse ante ella. Simplemente le devolvió a su hijo, permitiendo que ella fuera testigo directo de la restauración divina. El siguiente versículo, 2 de Reyes capítulo 4, versículo 37, nos revela la reacción de la mujer. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Su primera reacción no fue correr inmediatamente a abrazar a su hijo, sino postrarse a los pies de Eliseo. Este gesto es profundamente significativo. En la cultura del antiguo Israel, postrarse a los pies de alguien era una señal de profundo respeto y reverencia. Al hacer esto, la mujer no solo estaba agradeciendo a Eliseo, sino reconociendo que el milagro que acababa de presenciar provenía de Dios. Este momento nos deja una lección poderosa sobre la gratitud. Muchas veces, cuando recibimos una respuesta a nuestras oraciones, podemos estar tan emocionados que olvidamos reconocer a Dios por su obra. La mujer sunamita, a pesar de la inmensa alegría que seguramente sintió al ver a su hijo vivo de nuevo, entendió que la gratitud debía ser su primera respuesta. Su acto de postrarse ante Eliseo fue un reconocimiento de que Dios había sido fiel, que había escuchado su clamor y que había intervenido en su vida de una manera milagrosa. Solo después de mostrar su gratitud, la mujer tomó a su hijo y salió de la habitación. Este detalle es importante porque nos muestra que ella no necesitaba palabras adicionales ni explicaciones. No cuestionó cómo había sucedido el milagro ni pidió más detalles. Simplemente recibió con gratitud lo que Dios le había devuelto. Este es un contraste con otras historias en la Biblia donde los personajes piden pruebas adicionales o explicaciones antes de creer completamente en el milagro. La mujer sunamita, en cambio, actuó con una confianza absoluta en la obra de Dios. Otro aspecto que vale la pena destacar es que, a lo largo de toda la historia, la mujer sunamita nunca perdió el control de sus emociones. A diferencia de otros relatos en la Biblia donde las personas reaccionan con llanto o expresiones de incredulidad, ella siempre mantuvo una actitud de fe y determinación. Su ejemplo nos muestra que la fe no se trata solo de esperar un milagro, sino de confiar plenamente en Dios incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra de la lógica. El hecho de que el niño fuera restaurado completamente también es un testimonio de que Dios no hace las cosas a medias. No solo volvió a la vida, sino que fue devuelto a su madre en perfectas condiciones. No hubo secuelas de su muerte, no quedó con debilidad ni signos de haber estado sin vida. Cuando Dios obra, lo hace de manera completa y perfecta. Este milagro también tuvo un impacto más allá de la familia de la mujer sunamita. Sin duda,
este testimonio se difundió entre los habitantes de Sunem y las regiones cercanas. En una época donde la idolatría y la adoración a dioses falsos estaban en aumento, la historia de la resurrección del hijo de la mujer sunamita fue una prueba irrefutable del poder del Dios de Israel. Este milagro no solo fortaleció la fe de la mujer y su familia, sino que también pudo haber servido como una señal para aquellos que dudaban de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Además, este evento es un reflejo del corazón compasivo de Dios. La mujer sunamita nunca había pedido un hijo, pero Dios le concedió uno. Luego, cuando su hijo murió, su fe y su insistencia en buscar una respuesta fueron recompensadas con su resurrección. Esto nos enseña que Dios no es un ser distante que nos da bendiciones y luego nos deja solos. Él se involucra en nuestras vidas y, cuando enfrentamos pruebas, siempre tiene una respuesta para aquellos que confían en Él. Otro aspecto que no podemos ignorar es la conexión entre este milagro y la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones, Jesús también resucitó a personas, incluyendo al hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y, por supuesto, a Lázaro. Estos milagros de resurrección son señales del poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. La resurrección del hijo de la mujer sunamita es un anticipo de lo que Cristo haría siglos después, demostrando que Dios tiene dominio sobre todo y que su poder trasciende cualquier límite humano. Finalmente, la historia de la mujer sunamita nos deja un mensaje clave: la fe verdadera no se rinde, incluso ante la muerte. Desde el momento en que su hijo murió hasta el momento en que fue resucitado, ella nunca aceptó la tragedia como el final de la historia. Su determinación de buscar a Eliseo, su negativa a conformarse con la muerte y su insistencia en que el profeta la acompañara personalmente fueron actos de una fe que se rehúsa a aceptar lo imposible como definitivo. En nuestras propias vidas, enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Momentos donde todo parece perdido y donde la esperanza se desvanece. La historia de la mujer sunamita nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Cuando enfrentamos pruebas, debemos actuar con la misma fe y determinación, confiando en que Dios tiene el poder de revertir cualquier situación. La historia de la mujer sunamita y su hijo no solo es un relato de fe y milagros, sino también una lección poderosa sobre el impacto de la generosidad en la vida de una persona. Desde el inicio, vimos que esta mujer tenía un corazón dispuesto a dar, a servir y a bendecir a un siervo de Dios sin esperar nada a cambio. Su hospitalidad y su deseo de proveer lo mejor para Eliseo fueron acciones desinteresadas que, sin que ella lo supiera, la preparaban para recibir la bendición de Dios en su vida. Este video nos lleva a reflexionar sobre cómo la generosidad de la mujer sunamita se convirtió en la semilla de la que brotó una cosecha de bendiciones y milagros. Muchas veces, en la vida cristiana, damos con la expectativa de recibir algo a cambio. Sin embargo, la historia de esta mujer nos muestra un principio fundamental: cuando damos con un corazón sincero, Dios se encarga de responder con bendiciones que superan nuestras expectativas. Desde el primer encuentro con Eliseo, la mujer sunamita mostró un espíritu de generosidad excepcional. Cuando lo vio pasar por Sunem, lo invitó a su casa y le ofreció comida sin conocerlo en profundidad ni esperar nada de él. Este acto de hospitalidad pronto se convirtió en un hábito, pues cada vez que Eliseo pasaba por la región, ella y su esposo lo acogían con alegría. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8. Más tarde, llevó su generosidad a otro nivel al construir un aposento especial para él, un lugar donde pudiera descansar y sentirse bienvenido.
Este acto en particular es digno de análisis porque la construcción de un aposento para un profeta no era algo común. Implicaba una inversión de tiempo, esfuerzo y recursos. No se limitó a darle una cama improvisada o a ofrecerle un rincón en su casa, sino que tomó la iniciativa de preparar un espacio con todos los elementos necesarios para su comodidad, una cama, una mesa, una silla y un candelero. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 10. Esta actitud demuestra que cuando damos, debemos hacerlo con excelencia y dedicación. La generosidad de la mujer sunamita no pasó desapercibida ante Dios. Aunque ella nunca pidió nada a cambio, Dios, en su soberanía, decidió recompensarla con lo que más anhelaba, aunque tal vez ya había dejado de esperar, un hijo. Eliseo, al ver su bondad, quiso bendecirla de alguna manera, y cuando descubrió que ella no tenía descendencia, profetizó que en un año daría a luz a un niño. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16. Este regalo divino no fue algo que ella solicitó ni algo que esperaba recibir. Su reacción inicial ante la promesa de Eliseo fue de incredulidad y temor, pues pensaba que esa bendición estaba fuera de su alcance. Sin embargo, Dios le mostró que su generosidad no había sido en vano. Su acto desinteresado de construir un lugar para el profeta se convirtió en la puerta por la cual Dios le concedió un milagro que cambiaría su vida para siempre. Aquí vemos un principio espiritual fundamental. La generosidad es una semilla que, cuando se siembra en la tierra correcta, da fruto en el momento oportuno. La mujer sunamita sembró hospitalidad y servicio sin saber que lo que recibiría sería una bendición aún mayor. En ocasiones, cuando damos a Dios o a su obra, podemos sentir que no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, la historia de la mujer sunamita nos recuerda que Dios nunca se queda con nada y que, en su tiempo, Él recompensa con abundancia. El milagro del hijo fue solo el comienzo. Más adelante, cuando el niño murió repentinamente, su madre no se resignó a aceptar la pérdida. Su fe la llevó a buscar a Eliseo con la convicción de que Dios aún tenía el poder de revertir la tragedia. En un acto de fe y determinación, llevó el cuerpo del niño al aposento que había construido para Eliseo y luego emprendió el viaje para encontrar al profeta. Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 21 a 22. Este detalle es significativo porque muestra cómo lo que ella había construido en un acto de generosidad terminó convirtiéndose en el espacio donde su milagro fue preservado. Si no hubiera construido esa habitación, el niño probablemente habría sido colocado en otro lugar, tal vez en preparación para un entierro. Pero al colocarlo en la cama del profeta, demostró su fe en que la historia aún no había terminado. Lo que había sido edificado para bendecir a un siervo de Dios ahora se convertía en el lugar donde su propio hijo sería restaurado a la vida. Cuando Eliseo llegó a la casa y comenzó a interceder por el niño, la persistencia de la mujer sunamita fue clave. Ella no solo había sembrado generosidad en su vida, sino que también había aprendido a perseverar en la fe. No aceptó la muerte como el destino final de su hijo, sino que creyó que Dios podía hacer lo imposible. Y así fue. Eliseo oró, insistió en su clamor y, finalmente, el niño fue resucitado. Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 32 a 35. Este milagro no solo representó la restauración de la vida de su hijo, sino que también fue una confirmación de que Dios honra a aquellos que viven en obediencia y generosidad. La mujer sunamita había dado sin esperar nada a cambio, pero Dios, en su fidelidad, le devolvió con creces lo que ella ni siquiera se atrevió a pedir.
Otro aspecto importante de esta historia es que la generosidad de la mujer tsunamita no solo afectó su vida, sino que se convirtió en un testimonio para otros. La noticia de la resurrección de su hijo debió haber impactado a muchas personas en su comunidad, llevándolas a reconocer el poder de Dios. En un tiempo donde muchos israelitas habían caído en la idolatría y la incredulidad, este evento sirvió como una demostración tangible de que Dios sigue obrando en favor de quienes confían en Él. La historia de Eliseo y la mujer tsunamita no es solo un relato antiguo, sino una demostración atemporal del poder de la fe, la generosidad y la intervención divina. Desde el primer encuentro entre ambos hasta el momento en que su hijo fue restaurado a la vida, cada detalle nos revela una verdad profunda: Dios honra a quienes confían en Él, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. La mujer tsunamita nos enseña que la fe no es pasiva, sino una fuerza que nos impulsa a actuar. No se quedó llorando ante la pérdida de su hijo, sino que corrió en busca de la presencia de Dios a través del profeta. No aceptó la tragedia como el final de su historia, sino que persistió hasta ver el milagro cumplido. Su vida nos recuerda que la fe verdadera no solo cree en los milagros, sino que los persigue con determinación. También nos muestra que la generosidad abre puertas que no podemos imaginar. Su hospitalidad desinteresada hacia Eliseo se convirtió en el canal por el cual Dios derramó bendiciones sobre su vida. Lo que comenzó como un simple acto de bondad terminó en una manifestación del poder divino que desafió la muerte misma. Este relato es un recordatorio de que Dios no ha cambiado. Sigue obrando en la vida de quienes confían en Él y lo buscan con todo su corazón. La fe que desafía lo imposible sigue siendo el camino hacia los milagros, y la historia de la mujer tsunamita nos invita a creer, actuar y esperar en Dios, sin importar cuán desesperada parezca la situación. Si esta historia te ha impactado, es porque Dios quiere hablarte a través de ella. La pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando todo parezca perdido? La mujer tsunamita lo hizo y vio la gloria de Dios en su vida. Hoy, esa misma fe sigue disponible para ti.